Bienvenidos a Desencriptando la Sostenibilidad. ¿Tienes ideas para transformar la realidad energética de nuestro país? Te invito a participar en el Hackathon por Nuestro Futuro, un evento presencial que se realizará en la Ciudad de México para jóvenes de entre 20 a 30 años de edad que buscan transformar la realidad energética de nuestro país. Podrás conectar con expertas, expertos y más jóvenes entusiastas del sector para desarrollar tus ideas. Por otro lado, también podrás desarrollar habilidades clave para tu carrera, porque contarás con acceso gratuito a diferentes programas educativos de NRU gracias al apoyo de Iniciativa Climática México. Las fechas y los detalles están próximos a publicarse, pero ya puedes registrarte. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en dónde nos escuchen. Hoy estoy con David Montaño y tenemos de invitada a Karin Troncoso. Bienvenida, Karin. Muchas gracias. Y pues bueno, para ir iniciando, nadie mejor para presentarse que tú, Karin. Entonces, pues platícanos un poco de quién es Karin, cómo llegaste a donde estás, y a qué te dedicas, ¿no? Gracias Ceci y mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy doctora en ciencias. Mi trabajo de los últimos 20 años ha estado relacionado con el acceso a la energía para cocinar y digamos que empecé todo este trabajo desde hace más tiempo porque desde que estaba en la universidad. Yo conocí a Claudio Latorre, que es mi esposo, y entonces él estaba conectado con un grupo de una ONG que se llama Grupo de Estudios Ambientales, y digamos que ese fue como la primera introducción que yo tuve con, digamos, el ámbito de la energía rural, porque en este grupo de estudios ambientales, Claudio trabajaba en un proyecto en Oaxaca para dar acceso a electricidad a través de una rueda hidráulica. Y entonces, digamos que yo estaba estudiando en ese momento ingeniería civil. Entonces, pues realmente desde el punto de vista de ingeniería civil, nosotros estábamos muy enfocados a los megaproyectos, a las ciudades, al desarrollo, digamos, convencional. Y fue como la primera vez que yo tuve, digamos, este contacto con esta parte del desarrollo rural. Luego, a partir del trabajo bueno, de este primer acercamiento con Claudio, conocí a un grupo de amigos suyos con los que más adelante formamos una organización no gubernamental nosotros, GIRA, que es el Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada, con la idea justamente de llevar tecnologías apropiadas a las comunidades rurales. De hecho, como parte de este equipo, uno de los principales temas de trabajo era el tema de cocción en las zonas rurales, y con este grupo de trabajo, de hecho, fuimos a algunas comunidades en Michoacán y empezamos con esta idea de las estufas eficientes, porque en esa época, digamos, estábamos todos convencidos que la solución para la cocción rural pues eran utilizar la leña de manera más eficiente, como que esa era como la solución que nosotros veíamos en ese entonces. Este grupo interdisciplinario de tecnología rural apropiada, de hecho, en este grupo estaba nuestra actual presidenta, la doctora Chemba, y con ella iniciamos este trabajo en Michoacán. Y pues digamos, esa fue como la primera introducción que yo tuve a este tema. Después yo terminé ingeniería, hice una maestría y más adelante un doctorado. Y de hecho, para el doctorado, nosotros nos fuimos a vivir a Morelia y ahí teníamos varios amigos, y en Morelia uno de nuestros antiguos colegas con los que formamos gira estaba trabajando en un proyecto de estufas eficientes, y entonces él me pidió que me incorporara al proyecto para estudiar la adopción de las estufas eficientes, porque tenían ya entonces, pues digamos, problemas de adopción. O sea, la gente les llevaban estas tecnologías, las empezaban a usar y al final las abandonaban o directamente no las aceptaban. Y entonces yo vi esto como una oportunidad para hacer mi doctorado en este tema.
Y entonces hice mi doctorado para hacer una evaluación de estos programas de cocción limpia, bueno, de cocción más eficiente en las zonas rurales de Michoacán. Y al final ya escogí una persona distinta para dirigir mi tesis, con la idea de tener la posibilidad de hacer una evaluación objetiva, ¿no? Decir, yo voy a evaluar lo que está haciendo Gira y pues lo quiero hacer de manera desde fuera, de Gira, desde fuera del grupo que está haciendo esta evaluación. Y entonces en 2005 entré al doctorado en el CIECO, que es el Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM, e hice todo mi trabajo de evaluación de las estufas eficientes y sobre todo enfocada en los problemas de adopción de esta tecnología, ¿no? Y bueno, terminando el doctorado en 2010, ya vivíamos en ese entonces en Washington, y entonces pues empecé a trabajar como consultora de distintos grupos. El primer trabajo de consultoría que hice fue para el Banco Mundial, y sí, hicimos una evaluación de la situación de cocción y de los programas de estufas eficientes en todo Centroamérica. Y también trabajé para la Alianza Global de Estufas Limpias. Con ellos desarrollé una metodología que había desarrollado ya, empezado a desarrollar en mi doctorado, pero digamos que publicamos esta metodología para evaluación de adopción e impacto de tecnologías más eficientes para cocinar. Y después me incorporé a la Organización Panamericana de la Salud como consultora de tiempo completo, porque para mí en ese momento la parte como más importante de todo este tema estaba enfocada en la salud y las implicaciones de salud que tiene la cocción con leña para la gente. Y entonces me pareció que la manera más relevante de aportar era a través pues de la Organización Panamericana de la Salud, que es parte de la Organización Mundial de la Salud. Y después ya trabajé también para la Organización Mundial de la Salud, desarrollando metodologías de evaluación y de diagnóstico de la situación para distintos países. Ahí fue donde, digamos, empecé a trabajar ya no nada más para Latinoamérica, sino también en otros países del mundo, como Ghana, Kenia, y la India, Egipto, Etiopía. Y entonces, más adelante, entré a trabajar a la Universidad de Loughborough en Inglaterra, con un grupo de investigación y digamos, implementación de de cocina limpia, y ellos están muy enfocados a la electricidad como solución. Y entonces fue para mí un cambio absoluto de paradigma, porque yo venía con la idea de que, pues digamos, la opción más lógica primero, al principio mi idea era, bueno, vamos a usar la leña de manera más eficiente. Y luego, al ver los problemas de salud y cómo estos problemas no se resuelven realmente promoviendo leña para cocinar, empecé a pensar, bueno, la opción más lógica, el siguiente paso sería el gas, y pues es la solución que casi todo Latinoamérica hemos adoptado, ¿no? Casi todos cocinamos con gas en nuestras casas. Pero entrando en Inglaterra en este programa, empecé a ver la electricidad como una opción, y empecé a ver todo lo que se podía hacer y todo lo que ya se estaba haciendo en distintos países, sobre todo de África y de Asia. Y entonces me cambió completamente la visión, ¿no? Y después de eso volví a regresar a la Organización Mundial de la Salud a trabajar con ellos, también nuevamente apoyar en distintas metodologías y herramientas que desarrolló la OMS para apoyar a los países. Pero tuve la suerte de hacer un proyecto piloto en Guatemala, en el que probamos esta idea de la electricidad para cocinar en zonas rurales como opción, digamos, a la leña. Y pues de ahí fue así como que ya completamente me convencí 100% de esta opción como una muy buena opción para las zonas rurales del país. Y entonces eso es así como una completa, eh, digamos, recorrido de lo que he hecho en estos últimos años en este tema. Karin, muchísimas gracias por compartir y quiero ser muy honesto en algo. La verdad es que estoy muy sorprendido porque
seguramente muchos de los podescuchas también lo van a estar. Creo que a veces no volteamos a ver la importancia que tiene este tipo de actividades, que es la cocción y qué impactos puede tener. Pero creo que más allá de eso, pues pensar todo lo que hay detrás y todas las variables que hay que analizar para poder entender todo este tema y que bueno, ya nos has compartido un poquito. Quiero profundizar un poco, digo, nos has platicado de en todos los proyectos que has estado, un poco de esto más bien. Pero respecto al momento en el cual tú llegas, haces la evaluación para estudiar, pues cuál es el panorama de la cocción en diferentes regiones, quisiera enfatizar un poco en la parte, ¿cómo has visto la adopción? ¿Crees que ha cambiado? ¿Cómo seguimos en ese tema? ¿Estamos igual? ¿Hemos mejorado? Porque creo que una de las consideraciones importantes quizás sería meter a la conversación temas como justicia energética, pobreza energética, ¿no? Y por otro lado, pues también yo creo que las regiones probablemente más afectadas es ese pequeño porcentaje que en términos nominales lo vemos como muy pequeño, pero en valor real es una gran cantidad de la población que todavía no tiene acceso a muchos servicios como la parte de la electrificación. Pues sí, pues mira, dándote una idea, a nivel mundial, más de 2 billones de personas no tienen acceso, o como sería en español más bien, 2.000 millones de personas no tienen acceso a combustibles modernos y limpios para cocinar. Es un problema tan grave que la OMS ha calculado en más de 3.4 millones de muertes anuales por exposición al humo por el uso de combustibles contaminantes para cocinar en el mundo. Sí, eso está muy, digamos, está bastante grave, bastante acentuado en algunos países, sobre todo de África. En el caso de nuestra región de las Américas, el país que tiene mucho rezago es Haití, pero dentro digamos, del continente tenemos muchos otros países en los que este es un problema muy, muy grave todavía. Si vamos, digamos, en orden de proporción de población, sería Guatemala, Honduras, Nicaragua. También tenemos este problema en Paraguay, en Perú, en mayor medida, en menor medida en México, en Panamá, en Bolivia y El Salvador. Digamos que la región centroamericana es donde se centraliza mayormente este problema, digamos en términos de porcentaje de población. En Guatemala, Honduras, Nicaragua llega al 50% de la población de usuarios de leña, pero digamos, si lo vemos desde el punto de vista de México, en México tenemos un 15% de población que todavía utiliza leña para cocinar, que es su principal combustible para cocinar es la leña, y estamos hablando de más de 20 millones de personas, y estamos hablando de más de 20.000 muertes anuales por enfermedades relacionadas con la inhalación de humo. Es un problema realmente muy serio. Ahora, cómo ha evolucionado? Y ahí es una cosa que se me hace muy importante porque yo me he dedicado, cuando estuve trabajando en PAHO, en la Organización Panamericana de la Salud, yo me centré mucho a estudiar políticas y tratar de ver exactamente qué políticas son las que han ayudado a ciertos países a avanzar y qué políticas son las que no están, digamos, ayudando a avanzar en este tema. Porque lo primero que tú observas cuando ves, digamos, con una lupa los distintos países de la región, es que ves países donde lógicamente el desarrollo y la urbanización han llevado el cambio y entonces la mayoría de la gente ya usa combustibles limpios para cocinar. El caso de Uruguay, el caso de Argentina, el caso en menor medida de Brasil. Tú dices, bueno, aquí es claramente la urbanización, son países muy urbanizados y el desarrollo lo que han promovido este cambio, ¿no? Pero luego ves casos como Ecuador, ves casos como El Salvador, que son como outsiders, que están completamente fuera de lo lógico, lo normal. Cuando tú ves su ingreso per cápita, cuando tú ves sus otros niveles de desarrollo, dices, ¿cómo puede ser que Ecuador tenga más del 95% de población usando combustibles limpios? ¿Cómo puede ser que Venezuela, que en un tiempo sí fue muy desarrollado, con mucha urbanización, pero que ya lleva una buena cantidad de años en donde ha bajado mucho sus índices de desarrollo? Sin embargo, el uso de leña es prácticamente marginal.
El caso de El Salvador, que en muchos aspectos es semejante a Guatemala, Honduras, Nicaragua, y sin embargo tiene 8% de población usando leña. ¿Qué ha pasado en esos países? Y ahí es donde ves ahí las políticas, ¿no? ¿Qué políticas han seguido esos países para dar acceso a la población a combustibles limpios? Y ahí el común denominador son los subsidios, ¿no? Estos países han dado muy altos subsidios al gas LP para cocinar. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, prácticamente es gratis. En el caso de Ecuador, también es casi gratis, es 10% lo que paga la población por el gas para cocinar desde los años 70. En el caso de Brasil, por ejemplo, que también tiene un alto nivel de acceso a la cocción limpia, desde los años 50 se empezaron con una política de subsidio al gas. Y luego vemos países como Bolivia, donde teníamos un alto índice de población usando biomasa y de repente, ¡pum!, empezó a bajar, 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 al punto que ahorita tiene 10%, menos de 10% de población de usuarios de leña, siendo un país tan pobre, un país indígena, un país muy poco urbanizado, un país con población muy aislada. Y decimos, ¿qué está pasando en Bolivia? Bueno, está pasando que el gobierno en 2005, cuando entra Evo Morales, una de sus políticas principales fue el dar el gas para los bolivianos, ¿no? Y empezar a dar un apoyo muy fuerte al uso de gas. Y vemos, wow, ¿no? Una transformación completa al uso de gas para cocinar. Y me enfoco todo esto en vez de hablar directamente de adopción, porque la razón por la que todo el mundo dice que tenemos que seguir hablando de leña, que tenemos que seguir dando acceso a leña, que tenemos que dar acceso a leña más eficiente, es porque todo el mundo dice es que a la gente le encanta cocinar con leña, ¿no? En las áreas rurales la leña es muy importante, es parte de la tradición, es parte de la cultura, y entonces tenemos una romantización, desde mi punto de vista, del uso de leña para cocinar. Y sin embargo, tú ves países como Ecuador, que tiene una alta proporción todavía de población indígena, sobre todo Bolivia, que tiene 40-45% de población indígena, y ves que la transformación se dio de la noche a la mañana, sin programas masivos digamos, de divulgación o de concientización, simple y sencillamente dándoles el gas más barato. Entonces, aquí lo que vemos claramente en la región y lo que se ve sin ninguna duda es que el precio es el factor más importante para la adopción de combustibles modernos y limpios para cocinar. Pasando un poquito a la adopción, me gustaría regresar a mi tesis de doctorado y el trabajo que yo hice en 2005 en México, a partir de 2005 en México, porque yo empecé todo ese trabajo totalmente convencida de que las estufas eficientes eran la solución, ¿no? En ese momento eso era en todo el mundo lo que se estaba promoviendo para resolver el problema de cocción para las poblaciones que todavía usaban el fogón tradicional, ¿no? Se decía, tenemos que poner una chimenea, tenemos que sacar el humo, tenemos que volver más eficiente el proceso. Y entonces mi trabajo fue cualitativo, fue a través de entrevistas, investigación, a través de entrevistas, encuestas y grupos locales con mujeres. Y entonces salí de las casas de las mujeres, empecé a ver dos cosas que se me hacen como muy relevantes. Por un lado, muchas de esas mujeres ya tenían estufas de gas, ¿no? Pero la usaban muy poco, solamente para cocinar cosas rápidas, ¿no? Por ejemplo, hacer unos huevitos en la mañana, para hacer el cafecito, pero no la usaban para sus principales labores de cocción. Y por otro lado, empecé también hablando con las mujeres, pues a ver qué pasaba con la estufa, porque no estaban usando las estufas eficientes que se estaban promoviendo. Y entonces ellas me decían, pues es que no es mucha diferencia con nuestro fogón, ¿no? O sea, si ya voy a usar leña, pues como para qué voy a usar esta estufita, que tengo que cortar la leña más pequeña para que entre en las entraditas que tiene, ¿no? Y me cuesta más trabajo encenderla. Además, no tengo el fuego directo sobre las ollas, lo cual significa que tarda mucho más las cosas en cocinarse,
digamos, las ollas, etcétera, hervir incluso agua en estas estufas eficientes, pues es muy difícil, tarda mucho en llegar al punto de ebullición, porque imagínate tú que pusieras en tu olla, en tu estufa de gas en tu casa, que pusieras el comal que usas para calentar tortillas, y pusieras encima tu olla de agua a hervir. ¿Cuánto crees tú que se va a tardar? Eso es exactamente lo que están pidiéndole a la gente que haga con las estufas eficientes, ¿no? Estamos poniendo un comal y encima queremos que pongan las ollas y ahí queremos que cocinen y que hagan sus cosas. Entonces la gente me decía, pues no, o sea, tengo que seguir usando el fogón para ciertas cosas, no las puedo hacer en la estufa eficiente. Y si ya voy a hacer el fogón, ya lo voy a encender, pues ¿para qué hago, para qué uso la estufa eficiente? ¿Para qué enciendo dos cosas? Con lo complicado que es encender la estufa eficiente. Y entonces me decían, pues yo lo que quiero es usar gas. Eso es lo que yo querría. Si yo pudiera, lo que haría es usar gas. ¿Por qué no lo usas? Pues porque no lo puedo pagar. Ahí fue como la primera vez que hablando con las mujeres yo entendí que el problema era un problema económico, ¿no? Y al final de cuentas, el resultado de mi doctorado fue ese, ¿no? La recomendación de, pues vamos a promover el gas. Lo que quiere la gente usar en el campo es gas y no lo hacen por una cuestión económica. También detectamos desde entonces que la principal, digamos, práctica de cocinado que se hace en México con leña y que siempre se hace con leña es la cocción de tortillas. Y para la cocción de tortillas hay un montón de cosas que van aunadas, ¿no? O sea, tiene que hacer primero el nixtamal, que se hace normalmente en ollas muy grandes, y ese nixtamal muy difícilmente lo puedes hacer en una estufa eficiente, entonces lo tienen que hacer en su fogón. Entonces, lo que yo veía es que cuando la gente usaba su estufa eficiente, la usaba para hacer tortillas, porque para eso es muy buena la estufa eficiente, pero para todo lo demás seguían usando el fogón. Ahora, terminando el doctorado, empezando a trabajar en el Banco Mundial, empezando a ver toda esta situación, pues yo seguía convencida de que, bueno, pues hay que ver las estufas eficientes. A lo mejor estos modelos que se están distribuyendo en México no son los mejores. Vamos a ver qué otros modelos se están haciendo en otras regiones. Encontramos muy buenos proyectos con muy buenos modelos que se distribuyen particularmente en Honduras. Vimos algunos modelos que resuelven algunos problemas que tenían las estufas Pazzari que se estaban distribuyendo en los proyectos que yo evalué en México. Y entonces empezamos a ver como que, bueno, pues están estas otras opciones, la gente las usa más, entonces podría ser una posibilidad. Pero entonces, en 2014 hubo un cambio total y completo al paradigma para todos los que nos dedicamos en este momento a este tema de cocción. Y es que la Organización Mundial de la Salud sacó las guías de calidad del aire de interiores, en las que enfatiza que no hay manera de reducir la contaminación del aire de interiores al interior del hogar, a menos que eliminemos el uso de combustibles contaminantes como la leña, el carbón, etcétera, para cocinar. La OMS saca estas guías basada en años y años y años de experiencias de distintos proyectos que habían estado midiendo, digamos, la exposición a estos contaminantes y midiendo la susceptibilidad de nuestro cuerpo, la reacción de nuestro cuerpo ante diferentes niveles de contaminación del aire, encontrando que realmente para que tú reduzcas el riesgo a la salud, necesitas reducir la exposición a contaminantes producto de la combustión incompleta de leña y carbón a casi cero, a 10 microgramos por metro cúbico en promedio anual. Que, digamos, esta cantidad en este momento solo se logra con combustibles limpios como la electricidad, el gas natural o el etanol también o biogás. Ninguna estufa eficiente, ninguna ni la más eficiente, ha logrado reducir los niveles de exposición a contaminantes suficientemente como para eliminar el riesgo a la salud
por el uso de estas tecnologías. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la OMS? Nos está diciendo, la gente se está muriendo por usar estos combustibles contaminantes y tu solución de darles estufas más eficientes no está resolviendo el problema. Seguimos teniendo, o sea, el cuerpo es tan sensible al humo y digamos, los daños en la salud son prácticamente iguales. Si tú reduces a 50 microgramos por metro cúbico en promedio anual, o si tú lo reduces a 100, o si tú lo mantienes prácticamente en 300, 500, que son los niveles que tú tienes en una casa que utiliza leña en un fogón tradicional. Esto fue un shock, una sorpresa, ¿no? Porque todos decíamos, con la chimenea es suficiente, o sea, sacas el humo para afuera y por lo menos desde el punto de vista de la salud, estás resolviendo un problema, ¿no? Tal vez necesitamos entonces ver cómo resolvemos el problema de comunicación con la gente. Pensábamos, es un problema de comunicación, es un problema de concientización. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir insistiendo, mostrarles evidencias, decirles que hagan estos cambios, etcétera. Pero llega la OMS y nos dice esto y decimos, no, o sea, lo que tenemos que hacer es un cambio radical. Tenemos que cambiar el combustible. Tenemos que lograr que toda la gente en las áreas rurales del mundo y en muchas áreas urbanas se haga la transición hacia combustibles modernos y limpios, como lo hemos hecho nosotros. Entonces, yo creo que en ese momento, 2014, fue un cambio total de paradigma. Y a partir de ese momento empezamos realmente a ver cómo podíamos hacer para acercar, en lugar de, el paradigma antes del 2014 era tratar de hacer más limpio lo que estaba disponible, en este caso la leña. Y a partir del 2014 el paradigma fue, vamos a hacer más accesible lo limpio, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para que la gente pueda utilizar los combustibles modernos y limpios para cocinar? Entonces, bueno, para mí eso cambió absolutamente todo y por eso es que a partir de ese año entré yo a la OMS, a la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y empecé a trabajar en el tema de estudiar, digamos, las distintas políticas que habían logrado justamente esto, hacer más disponible lo limpio. En el caso, desde el punto de vista de salud, el gas es limpio. Yo sé que desde el punto de vista, digamos, ecológico, del cambio climático, no se ve tan limpio, aunque déjenme decirles que el gas sí es más limpio que la biomasa en términos de gases de efecto invernadero. Entonces, aunque parece que la biomasa es renovable y que nosotros deberíamos irnos mejor por biomasa que por gas, en realidad el gas es más limpio desde el punto de vista de efecto invernadero que la biomasa por las emisiones de carbono negro sobre. Entonces, bueno, una vez que cambiamos, digamos, esta idea y empezamos a ver de qué manera se hace lo más limpio, accesible, yo empecé, como les digo, a estudiar las políticas a nivel de Latinoamérica y me di cuenta que había como tres grupos de países. Por un lado están los países que han alcanzado la transición a través, como les decía, de urbanización y desarrollo, ¿no? Países más ricos, donde para la gente cocinar con leña, pues es una cosa opcional. Si quiero un asadito en mi jardín el sábado, pero que sin ninguna duda prefieren combustibles modernos y limpios para cocinar y lo pueden pagar, como el caso en ese entonces de Argentina y Uruguay, los países más, digamos, desarrollados y urbanizados de la región. Había otro grupo que habían avanzado a través de subsidios. Y en este grupo están, por supuesto, Venezuela, Brasil, Ecuador, El Salvador, sobre todo notablemente Bolivia, ¿no? Y recientemente el Perú, que ha hecho una reducción sumamente notable en los últimos 10 años y lo ha hecho también a través de un subsidio focalizado al gas LP. Y este tema de focalizado es un tema muy importante porque lo que vemos finalmente en los países es, tenemos países que tienen subsidios universales, como Bolivia, como Ecuador, como Venezuela, y tenemos países que tienen subsidios focalizados,
como es el caso de El Salvador, un poquito el Brasil, un poquito el Panamá, etcétera, ¿no? Y bueno, hay una gran diferencia en el tema de subsidios y sobre todo los subsidios universales. Todos sabemos que tienen muchos problemas, sobre todo problemas fiscales, o es una carga fiscal muy grande para el país. También son de alguna manera retrógradas porque digamos que van, sobre todo se benefician más los que sí podrían pagar por estos combustibles y muchas veces, por ejemplo, la población que directamente no tiene acceso, como es el caso de Bolivia, donde hay un 10% de población que está tan aislada que no llega el gas a esas poblaciones, pues directamente no reciben ningún apoyo, ningún subsidio. Entonces, ahí tenemos claramente un problema de estos subsidios universales y pues que son carísimos, ¿no? Representan un alto porcentaje, pues un porcentaje del ingreso del Producto Interno Bruto de estos países. Entonces, quiero aclarar que yo no estoy promoviendo subsidios y mucho menos universales, más bien sí subsidios, pero no universales. Sin embargo, vemos muy buenos ejemplos en El Salvador y sobre todo Perú, de subsidios focalizados que realmente se dirigen a la población que requiere este apoyo y que tienen maneras muy ingeniosas para lograr que la gente, solamente las personas que están dirigidas a los subsidios sean los únicos que utilizan este subsidio y que han tenido resultados muy interesantes, ¿no? Y ahí nuevamente vemos la sensibilidad del precio en el uso del gas LP, porque por ejemplo vemos en el Perú, muchísima gente ya está usando gas LP, o sea, se ha generalizado gracias a este apoyo. Sin embargo, lo siguen usando al mismo tiempo que la leña. Y lo usan con leña, ¿por qué? Porque no es suficiente la reducción en el precio para permitirles usar completamente el gas LP. De hecho, no sé si tenemos tiempo, pero es un proyecto súper interesante el del Perú, porque les dan un bono cada mes que les mandan junto con la cuenta de electricidad. Y entonces ellos pueden usar el bono cada mes o lo pueden usar, juntar dos bonos, dos vales y usarlos cada 2 meses. Si juntas los dos vales, casi te compras un galón de un cilindro de gas con esos dos vales. Ya le pones muy poquito dinero. Pero si pones nada más un vale, pues pagas el 60% del valor del gas. Y entonces lo que hace la mayoría de la gente es juntar dos vales y comprar el gas cada 2 meses. Pero está visto por las prácticas de cocinado que para cocinar la gente requeriría un galón un cilindro cada mes. Entonces, ¿qué está pasando? Están comprando uno cada 2 meses y están complementando con leña. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una transición completa, necesitaríamos aumentar el valor de ese subsidio. Está súper interesante cómo, pues sí, cada país ha aplicado distintas cosas y te ha tocado ver, pues sí, participando en distintos proyectos, ¿no? Como algunas cosas han funcionado, otros ha sido muy orgánico, ¿no? Como los que mencionas por urbanización, vaya, ¿no? O sea, como que no hubo demasiado que pensar ni que empujar. ¿Y cómo has sentido, o sea, el estar en este tipo de, pues, proyectos multidisciplinarios, metida en temas, pues, de toma de decisión, como mujer, como latina? Y además, pues tú eres muy técnica, ¿no? Entonces, ¿cómo has sentido, pues sí, esta experiencia, ¿no? Teniendo estas, pues sí, particularidades, ¿no? Pues mira, ha sido todo un viaje para mí y ha sido muy interesante porque además como que el problema empezó para mí, como tú dices, desde un punto de vista muy técnico, ¿no? Pues este es un problema técnico, ya tenemos la tecnología, vamos a ir con la gente y vamos a ver de qué manera los podemos convencer. Y se empezó a mover a través de mi plática con las mujeres. Yo creo que lo que más me ha transformado en esta vida ha sido la plática con esas mujeres. Con las mujeres mexicanas, con las mujeres en Honduras, con las mujeres en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, en Paraguay, en Bolivia, en Ghana. Son, digamos, algunos de los países donde he tenido oportunidad realmente de hablar con las mujeres, ¿no? Y es ahí donde realmente entiendes lo que está detrás. Y yo aquí quiero pasar un poquito al tema de pobreza y al cómo la pobreza de alguna manera es algo que define todos los distintos aspectos de la vida de la gente que vive en pobreza. Para mí la cosa más importante, digamos, de paradigma o de lo que entendí
a través de la experiencia de conocer y platicar con todas estas mujeres es cómo la pobreza afecta todas tus decisiones. Y cuando yo entré a hacer esta evaluación y a empezar el doctorado, había como una voz de todos los académicos, de toda la gente en el proyecto, que decía, es que las mujeres no quieren, no entienden, no quieren cambiar, les gustan sus métodos, no les importa, o no son, era como decir, no toman buenas decisiones, ¿no? Y a la hora de hablar con ellas y de ver la manera en que toman decisiones, dije, me saco el sombrero de la manera en la que estas mujeres toman decisiones. Porque para nosotros que tenemos un poco mejor nivel de adquisitivo, poder adquisitivo, es muy, es muy fácil tomar decisiones y si te equivocas no pasa nada, ¿no? Si yo compro algo y a la hora de la hora no lo quería o no lo necesitaba o no sirvió o lo que sea, se queda en el closet archivado o lo tiro a la basura, ¿no? Para la gente en pobreza eso no puede suceder, ¿no? La gente en pobreza está evaluando cada momento, cada decisión que toma en función del riesgo percibido. Y aquí es muy importante este tema del riesgo percibido porque si tú percibes un riesgo alto al hacer un cambio, no vas a hacer ese cambio por más que te ofrezcan el cielo, el mar y las estrellas. Porque tú no te puedes dar el lujo, ¿no? Las mujeres me decían, yo no puedo no cocinar. Yo no puedo, que no pude encender la estufa y llegan los niños, llega mi esposo y no hay comida. Eso es algo que simplemente no puede suceder, ¿no? Entonces, ya la traté de encender una vez, ya la traté de encender 2 veces. A la tercera, bye. O sea, no voy a seguir intentando con tu estufa. Por más que tú me digas que saca el humo, por más que tú me digas que ahorra leña, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que entran en la mente de la gente a la hora de que toma decisiones. Por supuesto, usar gas para muchas personas es la opción lógica, sería lo lógico que empezaran a usar gas, pero ¿qué pasa si me quedo sin el gas? Muchas mujeres decían, pues se acaba el gas, pues me paso a la leña, ¿no? Tú me estás diciendo que quite el fogón, no lo puedo quitar, porque ¿quién me va a garantizar que voy a tener para comprar el gas el próximo mes? Yo necesito tener el fogón por si acaso. No puedo de ninguna manera prescindir del fogón. Entonces, todas estas cosas que entran dentro de la cabeza de las mujeres en las áreas rurales son, tienes tú que entenderlas para poder realmente entender las propuestas que tú estás haciendo. Por ejemplo, yo les decía, ¿por qué no hacen gas en la estufa de gas? Dicen, pues porque ni que estuviéramos jugando. Así lo decían. O sea, ¿tú has visto el comalito que le puedes poner una estufa de gas? Puedo poner una tortilla, 2 máximo a la vez. O sea, no estoy jugando. ¿Cuándo voy a acabar? O sea, hacen 1 o 2 kilos diarios de tortillas. ¿Cómo las van a hacer así? Ahora imagínate el gasto en su cabeza. Tienes encendida la estufa, pones tu comalito y empiezas a poner de 2 tortillas a la vez. ¿Cómo se te ve el gas? Las mujeres están 1 hora, 1 hora y media diarias echando tortillas cada mujer en su casa. 1 hora y media con el gas encendido. Imagínate cuánto les va a durar el gas. Ellas me decían, algunas que lo habían hecho, me duró 15 días el cilindro, ¿no? Un cilindro me dura 15 días si lo uso para hacer gas, para hacer tortillas. No lo puedo usar. Entonces, ellas están tomando decisiones muy sabiamente, están tomando decisiones completamente conscientes de lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, ¿no? Muchísimas mujeres, y eso te puedo decir, que me partió el corazón. Muchísimas mujeres te decían, o sea, el médico ya me dijo, yo no puedo seguir usando leña, perdón. Ya ellos me han dicho que me estoy quedando ciega por la leña. Estoy perdiendo los pulmones por la leña. Estoy enferma todo el tiempo por la leña, pero no puedo comprar gas. No lo puedo pagar. Entonces, ahí es cuando tú cambias completamente tu percepción, ¿no? Y dices, ¿qué podríamos hacer como país para cambiar esta situación? Para verdaderamente cambiarla.
Y a través de todos estos estudios y de hacer, digamos, hice varias evaluaciones más adelante con la OPS, hice unas evaluaciones de unos proyectos en Chiapas, luego tuve la oportunidad de ir a Honduras y hacer unos grupos vocales con distintas mujeres y que utilizaban muy distintas formas de cocinar. Y entonces entendí una nueva cosa que yo no había entendido y que para mí fue, ahora sí, otro nuevo parteaguas en la forma en la que yo empecé a ver este problema. Y es que empecé a ver el tiempo que utilizan las mujeres en cocinar. Hicimos una encuesta con la OMS, que es parte de la encuesta que utilizan varias organizaciones, entre ellas el Banco Mundial, para medir el uso de energía en el hogar. Y en esta encuesta que es muy, digamos, muy exhaustiva, preguntábamos con qué cocinan cada uno de los alimentos, con qué cocinan cada cosa y cuánto tiempo emplean en cocinar cada labor cada día, ¿no? Entonces empezamos a ver eso y yo además en el caso de Honduras añadí una pregunta que fue, ¿en qué momento enciendes el fogón o la estufa eficiente y en qué momento la apagas? Y entonces surgieron dos cosas impresionantes, ¿no? Que después comprobé en montones de estudios que también han estudiado esto, ¿no? Y es que cocinar con leña te lleva en promedio entre 10 y 20 horas a la semana más que cocinar con gas o con electricidad. O sea, las mujeres que cocinan con leña gastan muchas horas más de su tiempo por estar atendiendo el fuego, por estar pendientes del fogón, por estar atizándolo, por estar metiendo más palitos, porque el fuego seca mucho la comida y como tarda tanto en cocinar, tienes que echarle más agua. Entonces tienen que estar ahí cocinando mucho más tiempo que si tú utilizas combustibles como la leña, como la electricidad y el gas. Es tan fuerte la diferencia que estamos hablando de que en promedio, en una semana para cocinar con gas, las mujeres gastan 12, 13 horas a la semana y con leña casi 30, ¿no? Depende si es con estufa eficiente, un poquito distinto a con estufa, con fogón tradicional, pero la diferencia no es mucha. Estamos hablando de casi 20 horas de diferencia de cocinar con combustibles modernos y limpios a cocinar con gas con leña, ¿no? Entonces, para mí fue, Dios mío, o sea, imagínate lo que es esa cantidad de tiempo en la vida de las personas. Estamos de alguna manera nosotros promoviendo la pobreza a través de no darle opciones a las mujeres para cocinar. O sea, ¿qué pueden hacer las mujeres con el tiempo? Y otra cosa muy importante que encontré en el caso de Honduras, donde pusimos la pregunta adicional de en qué momento enciendes y en qué momento apagas, es que además las mujeres se paran a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana en las zonas rurales, a encender el fogón. Y lo empiezan, porque el fogón toma tiempo en calentarse, el comal y todo toma tiempo. Entonces, ya después empiezan a hacer sus labores de cocinado y lo dejan encendido todo el tiempo hasta la noche que terminan de dar de cenar y lo apagan. ¿Por qué? Pues porque no lo pueden apagar y prender. O sea, imagínate si tú vivieras haciendo fogones, haciendo unas fogatas. Pues no, la vas a estar prendiendo y apagando cada vez que la necesitas. Ellas la encienden y luego la dejan con unos tizoncitos de madera para que se siga manteniendo caliente y ya luego nada más le echan más leña y digamos, la encienden más, la ponen más intenso el fuego, pero no más varía la intensidad del fuego, pero lo dejan encendido todo el día. Estamos hablando de 18 horas. Y yo decía, ¿y el uso de energía? ¿No? Y el uso de leña que va implícito en esa falta de, digamos, de control que tú tienes, ¿no? Que uno como ciudadano urbano lo olvida, que tú en tu casa simplemente le mueves a la perilla y enciendes el gas y ya no quieres el gas, lo apagas, lo mismo con la electricidad. Y sin embargo, cuando estamos hablando de leña, estamos hablando de una forma de hacer las cosas completamente distinta, ¿no? Y entonces, a partir de este descubrimiento, y también de varios estudios en los que habíamos visto y otros autores, otros colegas habían visto también,
que las tortillas es la principal actividad que se hace con leña, se me ocurrió a mí hacer un proyecto piloto en el que nos enfocáramos directamente en el tiempo de las mujeres y cómo se puede transformar el tiempo de las mujeres con combustibles limpios. Y para esto dije, tenemos que darles una opción a la tortilla. Tenemos que detener o evitar que las mujeres tengan que hacer sus propias tortillas. Tenemos que darles la opción de comprarlas. Entonces tuve la gran suerte de conseguir financiamiento del BID para un proyecto en Guatemala, un proyecto piloto. Y ese proyecto lo iniciamos en 2021 o 22 y fue un proyecto en 2 comunidades rurales. Y lo que fue nuestra propuesta para las mujeres fue, vamos a cocinar con electricidad. Les vamos a dar una hornilla de inducción eléctrica y una olla de presión eléctrica. Les vamos a dar las ollas para la hornilla de inducción y los utensilios para utilizar las ollas. Y ustedes se tienen que comprometer con nosotros por 6 meses de utilizar estas estufas para cocinar únicamente y de no hacer tortillas. Y para poder darles la opción de las tortillas, entrenamos tortilleras localmente, 3 tortilleras en cada comunidad, que ya se dedicaban a hacer tortillas para la venta, pero lo que hicimos fue proporcionarles unos comales muy grandes a base de gas y una nixtamalicera también, como una hornilla para preparar el nixtamal en cantidades grandes, también con gas. Y pues que empezaron a trabajar en esto y dijimos, nosotros no queremos alterar el precio de mercado, ¿ok? Si nosotros alteramos el precio de mercado, la gente, pues cuando nosotros nos vayamos, simplemente no va a poder seguir haciendo las cosas como se los estamos proponiendo. Entonces, le dijimos, ¿cuál es el precio de mercado? Son 4 tortillas por quetzal, pues ese va a ser el precio al que se van a vender las tortillas. Entonces, nuestra propuesta fue una propuesta un poquito difícil, porque le dijimos a personas rurales, indígenas, en muchos casos, mujeres indígenas, que tenían que usar algo que nunca en su vida habían visto, porque nunca en su vida habían visto la estufa de inducción y la olla de presión eléctrica. Habían visto de gas, y de hecho a las ollas de presión de gas les tenían miedo, pero eléctrico nunca jamás lo habían visto. Y además, todos hacían sus tortillas en su casa. Que yo les diga, pues ahora las vas a comprar y las vas a comprar a fulanita de tal, que es la que las va a hacer. Y yo no te voy a dar dinero para comprarlas, además. O sea, tú las vas a pagar. Pues era una propuesta un poco fuerte. La hicimos un poco porque hicimos un estudio anterior. Hicimos una línea base. Y nos dimos cuenta que la gente ya estaba bastante en preparar sus propias tortillas, porque finalmente ya sea que compres maseca o que uses tu maíz, eso tiene un valor y un precio, y la leña y el tiempo que utilizas, no el tiempo como valor, sino el combustible que utilizas para preparar eso, el valor de mercado del maíz, etcétera. Hicimos el cálculo y vimos que las tortillas que venden las tortilleras, pues en realidad las dan muy baratas. O sea que en realidad ahí el problema realmente es que el margen de ganancia de las tortilleras es muy bajo y ellas le ganan por volumen, pero ganan muy poquito. Pero entonces en las casas no había gran diferencia entre cuánto te cuestan a ti hacerlas y cuánto te cuesta comprarlas. Entonces, digamos que el problema iba a ser convencerlas de que quisieran comprarle a alguien más sus tortillas. Pero dijimos, si quieres participar en el proyecto, esas son las reglas. Y pues la estufa y la olla se veían preciosas en sus cajas nuevas. Entonces, pues sí, letra. Sí conseguimos 40 casas en cada comunidad de mujeres que estuvieron dispuestas a entrarle. Tuvimos la suerte de conseguir coordinadoras locales que estuvieron platicando con las mujeres todo el tiempo muy al tanto de lo que estaba pasando. Si había una duda, le contestaban. Si no sabían cómo usar la presión, le decían. Si tenían algún problema, se lo resolvían. Y nosotros llevábamos la cuenta perfecta de quienes iban a comprar tortillas para saber qué es lo que estaba pasando. Se hacía un seguimiento semanal de cada casa. Y entonces, pues, ¿qué sucedió? Como nunca lo he visto y llevo 20 años estudiando, evaluando proyectos,
tuvimos una adopción del 100%. 100% de las casas cambiaron, dejaron de usar leña y empezaron a usar sus aparatos eléctricos para cocinar. Y al principio empezamos a hacer incluso una lista de qué platillos hacían y impresionante, hacían hasta el café en la olla de presión eléctrica. Fue una cosa inaudita, ¿no? Y al principio tenían mucho miedo del precio de la electricidad porque tampoco les pagamos la electricidad. Entonces decían, pues a ver cómo llega la cuenta de luz, estaban muy nerviosas, ¿no? Y para nuestra sorpresa la luz no subió muchísimo. Subió en promedio $5 mensuales. Y las señoras dijeron, pues es nada, porque yo gastaba el triple en comprar leña. Nosotros buscamos casas donde ya compraran leña, un poquito con la idea de que si no compras el combustible iba a ser muy difícil hacer esta transición. Lo que sucedió es que no conseguimos 80 casas que compraran leña y entonces tuvimos que meter también casas que recolectaban leña. Lo que pasó también fue que nos sorprendió es que también las casas que recolectaban leña estaban felices, aunque les aumentó un poco la electricidad, lo consideraban que valía más el precio extra que estaban pagando que la labor enorme que representa ir a recolectar leña, ¿no? Y en este proyecto, como estaba, digamos, enfocado desde el punto de vista de género, pues medimos muy bien todo lo que pasaba con el tiempo de las mujeres, cuánto tiempo se ahorraban y qué hacían con este tiempo, ¿no? Y ahí es donde la cosa empezó a ser increíble, ¿no? Porque en primera nos dimos cuenta que en promedio cada casa ahorraba 2.5 horas diarias en cocinar por este cambio de leña a electricidad, ¿no? 2 horas y media de tu tiempo de regreso para cada mujer. Y luego empezamos a ver lo que pasaba en las casas, ¿no? Y lo que pasaba con las mujeres y empezaron a tener emprendimientos, empezaron a buscar formas productivas de utilizar su tiempo. Algunas no, algunas simplemente tenían más tiempo para los hijos, tenían más tiempo para la familia, tenían más tiempo para salir a caminar. Nos dijeron incluso, pues ya no me paro a las 4 de la mañana, me paro a las 6, lo cual para mí es una cosa fantástica. El cambio en la calidad de vida de esas mujeres fue una cosa maravillosa, ¿no? Y luego además también observamos cambios en los roles de género. Empezamos a ver hombres cocinando, empezamos a ver que las mujeres reportaban, que otros miembros de la familia empezaban a cocinar. ¿Por qué les llamaba la atención? Se les hacía simpático eso de la olla de presión, ¿no? Y empezaron hombres, en 20% de las casas empezaron hombres también a participar de las actividades de cocinar. Entonces yo realmente te diría ahorita, después de toda esta larga trayectoria y de estos cambios y cambios de paradigmas y de cosas en los que he estado involucrada, para mí el día de hoy, mi lucha y la razón por la que yo quiero seguir avanzando en la transición hacia combustibles limpios para cocinar son las mujeres, ¿no? Son las mujeres, es su tiempo y es su salud, ¿no? Y cuando yo veo, digamos, las iniciativas, ahorita tenemos una gran iniciativa del gobierno para seguir difundiendo estufas eficientes, pues me da mucha tristeza, me parte el corazón, porque simplemente siento que, no entendemos realmente el problema, el problema de fondo, ¿no? Estamos queriendo hacer una transformación sin transformar las cosas de fondo, ¿no? Y lo que está de fondo para mí es el rol de las mujeres, su lugar, su labor, lo que ellas pueden o no pueden hacer con su vida y con su tiempo, ¿no? Como yo les decía, las estufas eficientes a lo mejor van a ahorrar leña, pero no van a reducir significativamente los problemas de salud para las mujeres. Y no reducen prácticamente en nada el tiempo que las mujeres tienen que destinar a cocinar, ¿no? A lo mejor si ahorran leña, reducen un poco el tiempo de recolección, pero solamente nada más. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiéndole a la gente, no? El otro día alguien me preguntaba y yo le decía, mira, para mí el ejemplo sería como el agua, ¿no?
Es como si tú tienes comunidades que van al río por agua. Y van, y esa es su fuente de agua potable, ¿no? Van al río, recogen agua y regresan con sus tinacos de agua a su casa y ese es el agua que tienen. Y entonces ahora el gobierno dice, no, es que es muy ineficiente. Te vamos a dar una cubeta con tapa, porque hemos visto que tú tiras agua cuando vienes caminando del río, entonces se te va cayendo el agua, entonces te voy a poner una tapa, ¿no? Y así va a ser más eficiente. Pero no se nos ocurre que lo que tenemos que hacer es darles agua potable en sus casas. Que lo mismo que tienes tú y que tengo yo de la opción de simplemente dar la vuelta a una perilla y abrir el gas. Es lo que la gente quiere, es lo que la gente merece y es lo que la gente necesita, ¿no? Y que si verdaderamente queremos hacer un cambio en las zonas rurales del país, lo que necesitamos hacer es transformar la forma en la que se hacen las cosas diametralmente. Necesitamos dar acceso a combustibles modernos y limpios para cocinar. Necesitamos reducir la carga enorme de tiempo que tienen esas mujeres. Karin, muchísimas gracias por compartir todo esto. Creo que nos queda muy clara la razón del por qué estás trabajando esto y totalmente de acuerdo. Muchas veces son esas minorías que pues no volteamos a ver, ¿no? Dentro de todo lo que hacemos y por otro lado, algo que personalmente me sorprende mucho de lo que nos compartes, pues es esta disposición y apertura que has tenido pues para entender qué hay en ese imaginario de pues de todas las mentes, ¿no? De estas zonas en las cuales has participado. Karin, quiero pasar a una siguiente sección, la cual consta de lo siguiente. En las entrevistas anteriores, el entrevistado o entrevistada anterior deja una pregunta para el que sigue sin saber quién va a ser. Y ya te dejaron una pregunta. Después de eso, te vamos a pedir que tú también nos ayudes a dejar una pregunta para el siguiente entrevistado o entrevistada sin saber quién va a ser. Pero bueno, entrando a la pregunta en particular. La pregunta es, ¿hay alguna lectura o producto audiovisual que recientemente te haya cambiado de paradigma o que te haya incitado a plantearte las cosas desde otro punto de vista? Pues sí, aunque no sé si es tan recientemente, pero algo que me cambió muchísimo la visión es entender un poquito mejor lo que hablábamos hace un rato sobre la pobreza, ¿no? Y en ese sentido, todo el trabajo que se ha hecho alrededor de la pobreza, especialmente el trabajo que hicieron los ganadores del Nobel, ¿no? Ese libro para mí fue así como básico, ¿no? Para entender un poquito eh, la forma en la que percibimos los riesgos y cómo esta percepción de riesgos cambia las cosas. Y un poquito tratando de enfocarlo al trabajo que yo hago y terminando una cosa que no terminé, que fue como los 3 tipos de países que tenemos, los que dan subsidios, los que por desarrollo, y el otro grupo en donde lastimosamente está México, que en 30 años o 40 años no ha cambiado el 15% de población de usuarios de leña, son los que o no han hecho nada o han apostado por las estufas eficientes. Y entonces, pues no vemos un desarrollo, no vemos una transición, ¿no? Y entonces, esto se me hace importante porque lo que yo le podría o le querría decir a los hacedores de políticas, a los tomadores de decisiones, es tenemos nosotros como gobierno la obligación de reducir ese riesgo percibido. Tenemos las políticas de lo que se tratan y para lo que sirven. Es para nosotros los que podemos asumir un riesgo que los que no pueden asumir riesgos no son capaces de asumir. Entonces, eso es como algo muy importante que tenemos que entender, que no, el cambio, la transformación no es tecnológica, no es un problema que vamos a resolver dándoles esta estufa o esta otra. Les tenemos que ayudar a reducir
el riesgo. Ellas ya saben con qué quieren cocinar, ¿sí? Y también lo que quiero decir es, no estoy diciendo que yo les voy a decir ahora tienen que hacer las cosas así. Simplemente pienso que tenemos que darles alternativas y tenemos que participar en esta reflexión de cómo se hacen las cosas y cómo podrían hacerse mejor. Y en mi opinión, cuando se le da alternativas a la gente las toma. Y bueno, ¿qué pregunta tendría yo que hacerle a la siguiente persona? Pues creo que me gustaría un poquito preguntarle sobre el tema. No tengo idea de qué tema va a trabajar, pero me gustaría pedirle que hiciera una reflexión sobre el tema en el que está trabajando y la situación en México y cómo las políticas que existen actualmente ayudan o reducen o impiden el avance en ese tema en particular. Porque creo que todos tenemos que hacer este esfuerzo de reflexión sobre cómo el ambiente, digamos, político o las políticas, ¿no? Apoyan o impiden a veces el desarrollo. Muy buena pregunta, la pasaremos. Y como parte de esta segunda sección, también nos gusta que nos recomienden un libro. Puede ser del tema que haces o no, ahora sí que un libro que te gustaría que leyeran más personas. Pues bueno, yo les recomiendo el libro que transformó mucho mi visión de la pobreza, que se llama en inglés Poor Economics. Entonces, no sé si tú lo puedes ampliar y poner en el link, pero porque yo creo que todos tenemos, independientemente del trabajo que hagamos, independientemente del ámbito en el que nosotros nos desenvolvamos, tenemos que entender la pobreza, porque tenemos tantos mitos alrededor de la pobreza, tantas ideas acerca de la gente pobre, ¿no? De que toman malas decisiones, de que encima de que no tienen dinero lo tiran comprando estas porquerías o, ¿no? Todas estas ideas que tenemos alrededor de la pobreza, yo creo que nos impiden realmente ver claramente pues lo que hace falta hacer. Y a veces, como les decía antes, romantizamos, idealizamos, ¿no? La pobreza, o sea, idealizamos la ruralidad, idealizamos tú ves programas de cocina rural y bueno, ¿no? Se ponen ahí el fogón y el humo y se ve como algo guau, ¿no? La cocina rural, las tortillas hechas a mano y no vemos lo que está atrás de toda esa romantización, ¿no? Que hacemos de ese estilo de vida, ¿no? Totalmente, Karen. Para cerrar este episodio, Karen, quisiera preguntarte, ¿hay alguien a quien tengas en mente que te gustaría o nos recomiendas para que podamos entrevistar en este podcast? Una organización que se llama el Clean Air Institute, que trabajan en temas de contaminación del aire. Y pienso que tal vez sería interesante porque tienen trabajos interesantes en toda la región y también en México. Yo creo que podría ser interesante también hablar un poquito de temas de contaminación del aire, no nada más de temas de aire de interiores, sino en general. Sí, suena muy bien. La verdad es que hay muchos temas relacionados, ¿no? A la calidad del aire en cuestión energética, movilidad, hay mucho de dónde agarrar. Entonces estaría padre conocerlos y poder entrevistar a alguien. Pues esa fue nuestra última pregunta, Karin. No sé si hay algo que se nos haya olvidado preguntar, algo con lo que te gustaría cerrar o que te gustaría mencionar. Pues sí, me gustaría simplemente decir, y lo digo directamente porque sé que ahorita, digamos que el gobierno está apostando nuevamente por el tema de las estufas eficientes de leña, y entonces me gustaría simplemente acabar la reflexión diciendo, por un lado, que siento que conociendo a Claudia en sus inicios y por qué ella entró en contacto con este tema hace 40 años, entiendo perfectamente su vocación y su idea de este tema como importante
y interesante y esta solución como la solución que en su momento era la mejor solución en la que pensábamos, pero que yo creo que es momento de reflexionar sobre otras posibles alternativas. Yo diría, démosles a las mujeres otras opciones, probemos otras alternativas, ¿no? Que podrían transformar su vida de mejor manera. Y pensemos que esta visión del campo le está costando a las mujeres en tiempo y en vidas. Y las mujeres no tienen que pagar con su tiempo y con su vida, ¿no? Nuestra, que nosotros podamos mantener esta visión utópica de la ruralidad, ¿no? Ujú, me gusta. Muchas gracias, Karin. Pues eso sería todo. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y pues nos vemos a la próxima.